Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues estamos en inicio del año 2025, del 2025, en otra añoranza de electricistas. Iniciamos el año pensando en que logremos otro recorrido, lunes con lunes, semana a semana, de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y contarles que un suceso durante una hora nos lleva a veces algún tiempo más. Y que 110 años que acaba de cumplir el sindicato, por supuesto, estaríamos otros más de 50 años platicando, conversando, señalando, haciendo una crónica de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, el día 14 ya se hizo una asamblea de aniversario que tiene ya cosas que contar y que ahora en estos tiempos modernos, por presentarse de manera virtual, a través de los medios de comunicación cibernéticos, a través de radio SME e Internet, tienen también otra dimensión. En ocasiones sucede una cosa en el local de asambleas del sindicato y los que la ven o las vemos, las asambleas desde la computadora, es otro suceso. Y ya eso da cuenta de una historia diferente, de una historia que se le agregan otros elementos que antes no contábamos. O bien decirles, por ejemplo, que estamos muy confiados en que si el acta de la Asamblea del 14 de diciembre de 1914 está en el primer libro de actas del sindicato y narra lo que sucedió el inicio del sindicato, de cómo se nombra el primer comité, de quién es el presidente de los debates, de los puntos que se discutieron y que está escrito. Hoy confiamos, bueno, hubo un tiempo en que se tomaba la asamblea en forma de taquigrafía, después un estilográfico, una máquina que entre dos o tres personas iban capturando cada una de las palabras que se decían. Y después existieron las primeras grabadoras, unos rollos gigantes de grabación, una máquina grande, y se grababa toda la asamblea de 2, 3 horas, porque las asambleas eran en ocasiones de duración, sin presiones de tiempo ni de espacio. Entonces, de ahí, de esa transcripción de un rollo, o sea, se tenía grabada toda la asamblea, las 2, 3, 4 horas que duraba, en un carrete de un rollo grande, y después, en la oficina de la Secretaría de Actas y Acuerdos, se transcribían esas grabaciones y todas las había, en algún momento desaparecieron, no supe dónde quedaron, todos los rollos
de cada asamblea, las transcripciones y un resumen general que se presentaba como lectura del acta de cada asamblea. Entonces estaban los documentos que formaban el quórum, las transcripciones genéricas de toda la asamblea y el resumen y todo guardado en libretas haciendo el archivo, más la transcripción que quedaba en el libro de actas. Había pues distintos momentos que recuerdan que mantienen viva la historia del Sindicato Mexicano. Eso suponemos que se sigue haciendo y que podemos recurrir por eso mismo desde la primera asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas en 14 de diciembre de 1914 a la del 16 de diciembre de 2024, la más reciente de las asambleas generales, y decirles que desde 1956 solo hay dos asambleas ordinarias, dos. Así están marcadas en los estatutos, una de julio, Asamblea General Ordinaria de Informes y Toma de Posesión, y otra de diciembre. Se llama igual Asamblea General Ordinaria de Informes y Toma y Informes. El resto, o sea, todas las acciones, debates, decisiones y acuerdos, todo lo que sucede importante en el ESME se hace a través de asambleas extraordinarias. Hubo una primera etapa hasta 1936, donde las asambleas eran cada 8 días, desde diciembre 14 hasta la reforma de estatutos de 1936. Cada 8 días era la asamblea sin límite de tiempo. A partir de la reforma de estatutos, todas las asambleas, bueno, y todas esas eran asambleas generales ordinarias. Y aún así, siendo cada 8 días, solía haber asambleas generales extraordinarias, es decir, una ordinaria cada 8 días, y en el ínterin podía suceder algo importante, que era necesario tomar un acuerdo y se convocaba asamblea extraordinaria. Con los nuevos estatutos desaparecen las asambleas de cada 8 días y solo quedan dos asambleas ordinarias, y todas las decisiones importantes del ESME se toman en asambleas generales extraordinarias. De eso se festejó los 110 años el 16 de diciembre de 2024. La fecha del 14 no pudo ser porque fue sábado, y el estatuto marca que cuando es sábado o domingo, la asamblea se realiza el siguiente lunes hábil. Ya sucedió ahora. Insisto, ya esta asamblea reciente tiene ya características y elementos que pueden contarse ya históricos, ya pasó, y tiene características especiales, esta última. Primero, porque no siempre se cumplen 110 años, ya eso le da. Después, analizar precisamente qué sucede cuando se cumplen tantos años, qué aniversarios y qué perspectiva política sindical se consideró ahí. ¿Cómo fue? ¿Qué actores? ¿Qué sucesos? ¿Qué impacto tuvo? Eh, Mínimo el impacto es sindical, ¿no? En los periódicos
pasó como si nada, no hubo sindicato. Es el único sindicato que en México ha tenido la posibilidad de cumplir 110 años. Sigue siendo el ESME el más antiguo de los sindicatos mexicanos. Y desde el inicio hemos dicho, insistido en varias añoranzas y sobre todo en el libro de Contamos el surgimiento del ESME, que reúne las características de organización sindical y que en 1914 no conocemos aún una organización obrera con esas características, que le da especialmente un carácter estratégico el que haya sido organizado por tres diferentes categorías de trabajadores: los electricistas, los telegrafistas y los telefonistas. Los ambos tres sectores, tres segmentos obreros de empresas extranjeras, así se les decía en aquel tiempo, y que nosotros ya caracterizamos como empresas imperialistas, representantes de nuevos formas patronales de organización. Ya no hay un patrón físico presente en el establecimiento, sino un gerente, un administrador, que no es el dueño ni propietario de la empresa, sino que es nombrado por una asociación de accionistas que residen en el país de origen. Los suecos de la Telefónica que establece en México, los norteamericanos de la compañía telefónica y telegráfica, los suecos son de la Ericsson y los anglo-canadienses de la American Lion Power Company. Los dueños no radican en el país y es algo que se está dando a fines del siglo XIX, pero especialmente se instauran en el siglo XX, una nueva forma de propiedad capitalista donde el patrón no es una persona, donde quien está establecido de manera presencial, particular, físicamente en los establecimientos son gerentes, no los dueños, son empleados. Y, eh, y aún así, los trabajadores del ESME saben y adquieren una conciencia de sí mismos, reconociendo ya que quien es responsable de las condiciones de trabajo es el patrón. Quien es responsable de los accidentes de trabajo no es el compañero de trabajo y no es entre ellos con ayuda mutua, con solidaridad entre ellos, cómo se van a resolver los problemas del trabajo o de las condiciones de vida que otorga el salario. No, es el patrón a la que hay que exigirle de manera reconocida, mutua, en forma bilateral: tú eres el patrón y el responsable de nuestra condición de trabajo. Y quien tiene que mejorar las condiciones de trabajo es el patrón. Y con él hay que negociar. Y como no hay patrones, con el gerente. Y el gerente tiene la excusa de decir: no puedo decidir porque no soy el dueño. Denme una semana para decidir. Y entonces el interés obrero se conflictúa frente a la inexistencia física de un patrón. Todo eso lo van aprendiendo los electricistas de diciembre a marzo, en 3 meses, porque solicitan revisiones de sus condiciones generales, pero específicamente del salario que les pagaban y de ciertas medidas autoritarias que se establecían
en los centros de trabajo, como la jornada de trabajo extensa, como las multas a las telefonistas por llegar tarde o porque una jefa en un área de trabajo como era en la central telefónica imponía castigos a su gusto y criterio, eh, como las llegadas tarde. Todo eso se plantea en su exigencia de responsabilidad patronal y el SME surge con tres peticiones, tres convenios de peticiones llamados memoriales entre las tres empresas imperialistas donde trabajaban los obreros que formaron al SME. Ante la Ericsson, un pliego de demandas con 10 puntos. Ante la Telefónica y Telegráfica Mexicana, también un pliego, un memorial de demandas de 10 puntos. Y ante The Mexican Lion Power Company Limited, compañía de luz y fuerza motriz, asociación, también 10 puntos. Tres solicitudes de memorial o convenios de revisiones generales de trabajo con empresas muy poderosas en 1915. Y ante las tres están, me resuelves estos 10 puntos, llamemos así, estos 30 puntos, 10 de cada convenio o memorial o huelga. Es la forma de presión que encontraron los trabajadores que formaron al SME. Esas características de tiempos inmemoriales, podríamos decir, horas de trabajo de 11, 12, 14 horas, eh, salarios misérrimos, tratos despóticos a los trabajadores, desigualdades de salario entre trabajadores extranjeros y los mexicanos, en fin, casi se trabajaba de destajo, sin tiempo fijo ni salario miserable. Es, y es importante que uno estudie el año de 1915, cuando surge el SME, porque es el surgimiento del sindicalismo. Hoy, en tiempos contemporáneos, hay muchos lugares donde no hay organización sindical, donde los trabajadores sufren las consecuencias de la explotación, del trabajo por horas y casi que por destajo, y que pareciera que se desconoce cómo resolver el problema de manera colectiva. Parece tiempos porfiristas. Y hay sectores de trabajadores que van reconociendo su condición de vida y de trabajo, y la chispa de la conciencia por una organización del conjunto de trabajadores no está presente. Y las condiciones de vida y las condiciones sociales de los trabajadores mexicanos a principios del siglo XX, apenas despuntando el XIX, podría decirles que eran de trabajadores incultos, analfabetos, eh, tratados de manera despótica. No había manera de que llegara y se sembrara una idea y corriera y se postulara. No sabían leer y escribir. Y sin embargo, tuvieron la capacidad crítica de enfrentarse a negociar, lograron que una empresa imperialista le entregaran
10 peticiones y se sentara a negociar, que le reconociera su capacidad sociopolítica para negociar, que no se hacía aún en aquella época. No había un reconocimiento del otro. Y por eso revisar cómo surge el ESME y revisar el año de 1915, año crucial para el ESME, pero también podríamos decir año crucial para la Revolución Mexicana, año importantísimo para el zapatismo y para el villismo, muy importante. Y en este sentido, año crucial para los electricistas. Y si revisamos ese año, podríamos saber cómo se va formando un sindicato y cómo los trabajadores incultos y analfabetas, coordinados por un puñado de hombres un poco preparados, que sabían leer, que sabían escribir, algunos eran ingenieros y logran conjuntarse y logran organizar un sindicato y tener asambleas y logran demandar a empresas poderosas extranjeras, al principio 10 puntos de debate y discusión, y poco a poco fueron avanzando después de esos puntos. No lograron en ningún caso la aceptación y aprobación de todos sus puntos solicitados en sus memoriales, pero aprendieron que así se inicia la organización, planteando demandas que las empresas pueden resolver y negociando lo fundamental para después repetir en otras condiciones, tiempo después, el conjunto de demandas planteadas desde un inicio. Es el año 1915 cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas se organiza, cómo se organiza, qué asambleas, cómo se respeta, cómo se nombran comisiones, dirigentes, cómo sesionan. Y es 1915 y es el año revolucionario por excelencia. También a fines del año va a ser el año de la derrota de las fuerzas populares más importantes de México. Como también es importante el año donde la organización que había como fundamental por esos años da un traspiés y deja de lado su capacidad política, su ideología anarquista para transar con el carrancismo. La Casa del Obrero Mundial deja de ser anarquista. Y es también 1215 año donde eso va a suceder. En fin, 110 años del ESME, e insisto, 1915 es un año donde hoy todos, especialmente aquellos que no han logrado una organización sindical básica para la defensa elemental de las condiciones de trabajo y de vida, debemos tener todos. Por ejemplo, los académicos de la UNAM no tenemos una organización que nos pertenezca. El contrato colectivo lo tiene una organización que impulsó y creció a la sombra de la autoridad, como diríamos un sindicato blanco, y los académicos no tenemos una organización que defienda nuestros intereses. Del lado de el sindicato reconocido para académicos, se hace lo que el patrón, llamado rector e incluso junta de gobierno,
responde a intereses patronales, no intereses de los profesores y trabajadores académicos, mucho menos de la mayoría de los profesores académicos que son de asignatura, que son los que trabajan a destajo en la actualidad. Desde fines del siglo pasado a ahora, que ya vamos a cumplir un cuarto de siglo XXI, los trabajadores de asignatura no están, al parecer desconocen el potencial de la organización sindical, ni están en ninguna de las organizaciones existentes. La mayoría no se ha organizado y entonces se padece de una inmovilidad que siempre beneficia al patrón. Y queramos o no, el patrón es un administrador que curiosamente es conservador y defiende el statu quo del capitalismo. Aunque es una universidad pública del pueblo y para el pueblo, no responde a esos intereses y menos vela por las condiciones de los profesores que trabajan en ella. En fin, hace 110 años se formó el Sindicato Mexicano de Electricistas e invito a que todo mundo investigue, estudie y vea, analice y saque sus conclusiones de cómo en 1915 los trabajadores electricistas mexicanos lograron entre tres empresas imperialistas crear una organización esencialmente obrera, respondiendo al interés colectivo de esos trabajadores y obtuvieron sus primeras conquistas, poco después convertidas en derechos. Si uno revisa esa lucha de todo 1915 y 16 y compara lo que se logró en ese tiempo con el artículo 123 constitucional, seguramente encontrará respuesta a por qué surge el 123. Más claro, lo que en otras organizaciones obreras de la época pudieron haber demandado y postulado. Pero de aquel tiempo solo pervive, se mantiene con vida el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y tuvo 2 años de quiebre, impuesto el quiebre por un intento para destruir y derrotar la organización. El golpe de las fuerzas carrancistas al ESME en la huelga general de 1916 y el golpe de la extinción por el gobierno espurio de Felipe el Pequeño en octubre del 2009, donde los derrotaron. En ambos casos fueron derrotados, pero desde la derrota, desde la destrucción de las formas fundamentales, especialmente del contrato colectivo de trabajo y de los convenios obtenidos, volvieron a surgir y lentamente fueron recuperando de nueva cuenta su organización, su capacidad negociadora y conseguir de nueva cuenta contratos colectivos. Es importante estudiar 1915, año de formación, de forja del ISME. Bueno, pasó apenas el 16 de diciembre la asamblea de aniversario del ESME, que incluso, insisto, es para estudiarla con calma y revisar los diferentes elementos que la formaron
y los impactos que esa misma forma pudo haber tenido dentro y fuera del sindicato. Ya es histórico y tiene muchos elementos que aportan según el contenido y los elementos que se manejaron apenas hace unos días. Bueno, regresamos a nuestro punto que estábamos tratando. Es un artículo que aparece en esta revista, El Cotidiano de la UAM Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco, una revista de la realidad mexicana, de ciencias políticas y sociales, y en este caso trata en general de asuntos sindicales. Por ejemplo, ya les había dicho, la fundación de la CTM, que tratamos el tema porque el ESME es el pilar fundamental de la creación. Después dice una respuesta sindical a la crisis de 1985 en general de México, pero en particular en la propia industria eléctrica y específicamente en el ESME, pues recién se había creado un convenio de zonas donde se redistribuyó el territorio, la zona de trabajo de compañía de luz y los efectos que va a tener en la revisión del contrato colectivo de 1986, que es lo que se revisa. La CTM, como está en esa actualidad, y el Sindicato Mexicano a 100 años del 1 de mayo. Es una revista completa de temas sindicales que son importantes. Y estábamos revisando este artículo de El ESME ante la crisis, donde Rosalvina Garavito, Luis Bueno y Ángel Sánchez Daza entrevistan a cuatro legisladores de la Comisión Legislativa de Revisión de Contrato del ESME, que para mi gusto, pues son los que escogieron ellos y pues son los que están respondiendo al asunto. Álvaro Sánchez de Lín, Oscar Leslie Figueroa, Gastón Sáenz y José Antonio Almazán. En fin, otro día a lo mejor me atrevo a caracterizar a sus entrevistados. ¿Por qué los eligieron? No hay un argumento aquí en la revista que nos digan por qué seleccionaron a esos y no a otros. Hubiese sido muy interesante que nos dijeran por qué a esos trabajadores, sabiendo que hay más de 200 legisladores, no nos dicen si son los electos para la permanente de la propia legislativa, solo nos dicen que son miembros de la comisión legislativa. Recordemos, por si no lo saben muchos, pero pensando en los electricistas que están al pendiente y siguen siendo sindicalistas militantes del ESME, que el ESME tiene dos organismos de representación, llamémosle popular. La Comisión de Trabajo, que son los representantes electos de cada departamento, que de manera nominal están atendiendo y están preocupados y aplicándose para que el contrato colectivo en todas sus cláusulas en cada departamento, centro de trabajo se respete.
comisión de trabajo. Es más de 300 miembros de la comisión de trabajo. Por una cantidad de trabajadores se elige un representante. La comisión legislativa tiene el mismo principio de que de cada departamento, según la cantidad de trabajadores del departamento, se elige un legislador. En la idea de que todos los departamentos están representados y llevan las demandas particulares y concretas de su departamento de trabajo. Hay entonces, al momento de la revisión de contrato, la comisión de trabajo con más de 300 representantes departamentales y la comisión legislativa con más de 300 representantes departamentales. Es una organización plena con autorización estatutaria de convocar asambleas departamentales y poner en activo a todos los trabajadores con información directa, constante y concreta de lo que está pasando con el contrato colectivo de trabajo. Es entonces una capacidad de movilización y organización que creo que ningún sindicato tiene cuando revisa su contrato colectivo de trabajo. Es un polvorín dispuesto a estallar en cualquier momento. Es una capacidad política que nadie tiene. Y es importante que también por eso revisáramos esa forma de organización que fue adquiriendo el ESME y que esta comisión legislativa, revisión de contratos, surge en 1936. Hay ese otro año importante que debe uno estudiar la organización de los electricistas es 1935-1936, porque hay reforma de estatutos y porque a nivel nacional, ya lo dijimos en la anterior añoranza, crearon el Comité Nacional de Defensa Proletaria y le va a dar un impacto internamente frente a la compañía de luz como a nivel nacional en la política de alianza con Cárdenas en contra de Plutarco Elías Calles, el líder del Maximato, y contra un viejo militante electricista, Luis Morones, el ACROM. Son 2 años cruciales en la historia del ESME que quienes deseamos aprender sobre sindicato y la importancia de tener un sindicato que represente el interés de los trabajadores, los objetivos de los trabajadores, las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, esos 2 años son cruciales, 1915 y 1935-36. Bueno, surge ahí en 36 la primera comisión legislativa revisora de contrato. La comisión legislativa no está en los estatutos. La comisión legislativa surge precisamente en la preparación del contrato colectivo de trabajo de 1936. El secretario general solicita permiso para nombrar representantes con licencia para no trabajar durante los meses de revisión y lo consigue. Estos legisladores que entrevistan, en la nota de presentación de la entrevista, no indica, no indica nada sobre la comisión legislativa, solo las demandas, y no aclara tampoco nada de estos 4 legisladores y la importancia de la comisión legislativa. Es una falla increíble que no toman en cuenta quienes escriben para que se entienda la importancia
de los legisladores en el ESME. Pero bueno, es el problema de cuando alguien revisa la historia o los momentos del ESME desde fuera. Se olvidan de la estructura interna, de los mecanismos sindicales y de cómo se entreveran los senderos de los propios electricistas con senderos creados por ellos mismos. Y eso es muy importante. Y no está aquí. Rosalvino Garavito, Luis Bueno, Sánchez Daza, que son buenos investigadores, no tomaron en cuenta que parte de la importancia no es solo la opinión que tienen estos cuatro, sino también lo que representan dentro de las corrientes sindicales. Mis peros más duros contra estos cuatro es, primero, contra Álvaro Sánchez de Lin, que aunque se apellide Sánchez de Lin, no es lo mismo Agustín que Álvaro, y habría que precisar eso. De la misma manera, Gastón Sáenz, que internamente el ESME siempre se le ha dicho el maromero, porque salta de corrientes sindicales de derecha, de centro, de izquierda, de centro, de derecha y demás, y es un militante voluble políticamente hablando. Pero no sabemos por qué los eligieron. No dice cómo está estructurada la Comisión Legislativa de Contrato y si ellos son parte de la mesa directiva o de la comisión permanente que integra la propia legislativa. No lo dice. Y esa es una falla. Los que conocemos un poco la historia del ESME y la estructura interna de organización sabemos lo que significa. Pero a Garavito, Rosalvina Garavito, que es probable que de los que están aquí sean la más conocedora, no toma en cuenta, no lo consideraron para integrar en su artículo esta importancia interna de la estructura política e ideológica del ESME. Y por eso la historia del ESME de 110 años es tan significativa y tan importante. En fin, nos quedamos en el siguiente apartado que se llama el sindicato y la asamblea y los aumentos de productividad. En la cláusula 10 del contrato colectivo, desde hace bastantes años, está señalado el desarrollo de tecnología propia, que hay muchísima. Hace bastantes años, es 1936, que debían de decirlo, porque entonces uno dice, hay que estudiar ese año donde surge esa cláusula. Tanta es la tecnología que, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas envía gentes a investigar, a pedir opinión, a detectar lo que hay de desarrollo tecnológico propio en los diferentes departamentos y secciones de la compañía. Así se apropia de los inventos y después los presenta como proyectos propios. Va a haber un artículo posterior o hay en el contrato colectivo último donde se habla de los inventos propios de los trabajadores y que van a recibir el apoyo y el impulso de la propia compañía de luz. Bueno, aquí dice que el instituto se apropia de los inventos. Eso da la idea como que todavía no está esa cláusula que les menciono. Porque dice también, el sindicato no tiene una política alternativa al contratismo, más que la comprendida en el contrato que resume sus conquistas históricas. Esta agresión al sindicato es una agresión histórica. Actualmente se aprovechan de que
son dos sindicatos, que son dos empresas para lanzar toda política de agresiones en contra de lo que constituye en realidad una sola empresa y en contra de un solo sindicato. Ahí radica todo lo que se señala como modernización. Aquí, más que modernización, es buscar barrer con todas las cláusulas contractuales y fundamentalmente con una práctica que está entremezclada con el contrato colectivo, una práctica democrática en las formas de control obrero. La revisión del presupuesto, por ejemplo, es una forma muy embrionaria de control obrero. El proyecto va mucho más allá. Plantea el derecho al sindicato a fiscalizar y vigilar, a tener injerencia en la formación, elaboración y ejercicio del presupuesto. Se han hecho reformas, por ejemplo, a la ley de servicio público de luz eléctrica, que permiten al sector personal tener sus propias plantas, perdón, que permiten al sector patronal tener sus propias plantas. Esto significa que más adelante se comenzará a desnacionalizar el sector eléctrico. Yo he comentado que incluso en el lenguaje, llamarle sector eléctrico en lugar de industria eléctrica nacionalizada es una derrota conceptual. El criterio y el concepto siempre debe de ser industria eléctrica nacional y no sector eléctrico. Le resta importancia estratégica a una política de la industria eléctrica nacional y debe plantearse así. Es una exigencia al Estado que ha nacionalizado la industria y no es solo la suma de un pequeño sector que ahí aparezca. En fin, en cuanto a la productividad, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha establecido premisas muy claras a través de su estructura contractual y a través de diferentes cláusulas. Las más importantes desde aquel entonces, aunque no eran las mismas que en este momento, son la cláusula 10, la 25, la 30 y la 82. Actualmente estas cláusulas dan la línea y la perspectiva al respecto para garantizar el trabajo y, y su control obrero en función de la productividad. La modernización de los procesos de producción es inevitable y los trabajadores no pueden estar en contra de ella, siempre y cuando no se entienda como una manera de desviar recursos para hacer ricos de manera ilícita a la gente que no trabaja, es decir, a los administradores. El sindicato establece en la cláusula 30 los convenios departamentales en donde se regulan los cambios de modernización que no pueden ser derivados de manera directa del contrato. Cuando alguna nueva tecnología se mete con la materia de trabajo en algún departamento o sección, entonces el sindicato tiene el derecho de solicitar la revisión de un convenio y establecer las nuevas condiciones de trabajo y de una remuneración económica. Tiene el derecho de modificar con perspectiva obrera el reacomodo del personal, de los trabajadores y la remuneración específica de aumento ante la productividad. Si la productividad en un departamento específico va a aumentar 10%, además del salario base que reciben, los trabajadores de ese departamento, con el aumento de la productividad, deben recibir también un 10% de aumento
a partir de la productividad. O se puede aplicar el aumento móvil por la productividad que pueda existir de manera móvil, que no sea estable ni permanente, sino que se vaya modificando paso a paso, mes con mes o avance con avance. Pero no queda claro aquí eso que digan. Revisión de un convenio, establecer nuevas condiciones de trabajo y de una remuneración económica que debe quedar claro. Va a ir dependiendo de ese aumento de la productividad. Es copartícipe el trabajador de que se aumenta su capacidad productiva a través de nueva tecnología. Primero, no va a haber despido. Segundo, va a haber capacitación. Tercero, va a haber aumento de los salarios por productividad. No está tan claro aquí en este artículo que diga nada más y de una remuneración económica. No es cualquiera remuneración económica, es concreta y específica. Los trabajadores, continúa el artículo, incluidos los eléctricos, no se oponen a la modernización. Hasta la redacción es diferente. Los trabajadores eléctricos no se oponen a la modernización. Y en los otros sectores, en las otras industrias, en las otras empresas, algunas no debaten este asunto. En muchas empresas, modernización tecnológica significa despido de trabajadores. Eso lo impidieron en el contrato colectivo de trabajo con el SME. Si hay tecnología que desplace en un departamento de 100 a 20 trabajadores, se reacomodan y en un principio se mantiene su salario tal como estaba ahí, no al contrario, no los mandan de intendentes y le bajan el salario, no, no se despide gracias a la revisión del contrato colectivo. Un breve paréntesis, dice el artículo. En 1960 se instaura el trabajo de línea viva, esto es, trabajar siempre con potencial de alta tensión en alimentadores de 23.000, 85.000, 270.000 y 440.000 volts, o sea, hacer reparaciones para garantizar la prestación del servicio público en la energía eléctrica, lo cual acarrea serios problemas en la salud de los trabajadores, con un alto índice de riesgos de accidentes y de mortalidad. Nos lleva también a un envejecimiento precoz por la propia situación de estrés. Cuando el sindicato plantea, por ejemplo, condiciones de seguridad e higiene, la empresa no las respeta y al hablar de la empresa hablamos del gobierno porque es la misma cosa. No hay vuelta de hoja. Tendríamos que tener más explicación si cuando era la empresa imperialista, los trabajadores, de todos modos, para no suspender el trabajo, tenían que estar en líneas energizadas y no suspender ninguna línea, pero tampoco lo aclaran. Continúa el artículo, la entrevista. Nosotros entendemos la productividad como la utilización óptima de los recursos humanos, técnicos y económicos, en términos estrictos de beneficio a la nación. Siempre hemos estado a favor de la modernización, pero siempre hemos exigido, aunque no se nos haya dado respuesta, una confrontación de ideas que nos permita una mejor capacitación
en educación e higiene. La productividad se puede transmitirse, perdón, la productividad no puede transmitirse hacia el pueblo mientras exista la gran lacra de este país, sobre todo en las paraestatales, que es el contratismo. El contratismo es dinero para los funcionarios gubernamentales y para la iniciativa privada, y con ello llevan a la tremenda desorganización del sector eléctrico. Si en estos momentos la compañía de luz o los propios trabajadores electricistas de la CFE no son rentables, no es por su baja productividad, sino por lo que ellos trabajan y roban o mal administran. En el contrato colectivo con Comisión Federal de Electricidad, el SUTER establece que en las obras nuevas un porcentaje de las mismas se le entregan a los líderes sindicales. Si va a haber cuatro, pongamos 10 obras nuevas, cuatro se le debe ceder al sindicato, a los líderes sindicales. Y ellos han tenido la oportunidad de crear sus propias empresas que se contratan para eso. Entonces son también los líderes charros. En ocasiones, efectivamente, directivos, altos funcionarios de Comisión Federal han creado sus empresas adecuadas, ad hoc, como se dice, y para ciertas obras, principalmente en el área de construcción, se les entregan a estos es contratismo, que en vez de que estén los propios insumos, las propias materias de trabajo, la propia tecnología que se desarrolle al interior de Compañía de Luz o al interior de Comisión Federal, se le quita a las empresas para dárselas a empresas privadas y darles un contrato. Por eso son contratistas. Pero se supone que con el tiempo se establecieron ya licitaciones. Del tiempo que se habla aquí, no hay licitaciones a la mejor empresa que presente la mejor oferta y el más bajo precio de una obra. No, aquí se le da un porcentaje por contrato colectivo al sindicato, a los dirigentes. Dice al sindicato, pero todos entendemos, obvio, que es a los dirigentes que con ellos o contratan una empresa y de ahí viene el beneficio del contrato, o se ponen a trabajar sus propias empresas que han creado, ¿no? Estos años, en muchos lugares, se va a generar contratismo. Hay las grandes empresas, va a haber áreas, departamentos donde subtraen cierto trabajo o ciertas funciones, especialmente los servicios. Por ejemplo, todos los servicios de India, de grandes empresas que eran parte los trabajadores administrativos de realizar, ahora se contrata una empresa de limpieza que da el servicio. Y entonces todos los trabajadores que eran de intendencia de servicio de limpieza son despedidos. O probablemente el propio dueño de la compañía crea otra empresa que se contrata a menor costo con los trabajadores que, si no fueron despedidos, se les vuelve a contratar sin costos, sin contrato a destajo. Y eso es lo que está ahí. Cuando se nacionaliza, perdón, cuando se da la nacionalización de la Mexican Lion Power Company, las agresiones a a la zona de trabajo, a los territorios donde está establecido la compañía, empiezan a aparecer obras que hace y servicios que hace la Comisión Federal. Contratismo. Eso es lo que va a pasar.
Y esto crece desmesuradamente conforme pasan los años de la nacionalización. Esta es una de las cosas que mencionan mucho estos entrevistados, que ha florecido el contratismo de empresas particulares, de la iniciativa privada para obras que normalmente se hacían en compañía de luz. Los propios insumos de postes, de medidores, todo se hacía dentro de la compañía de luz. Y esto se va a estar acabando. Bueno, seguía, todavía me falta un pedazo y ya se nos acabó el tiempo. La lucha por la salud. Nos vamos a quedar con este apartado, que es parte de la revisión de contrato colectivo de 1986. Insisto, los articulistas no detallan realmente la importancia y la estructura de la Comisión Legislativa de Trabajo. Y es fundamental. En fin, se nos fue el lunes y nos veremos el próximo en otra añoranza de electricistas, en otra cápsula, otra crónica de un momento de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Que ya les hayan traído sus juguetes los Reyes Magos. Espero que los disfruten mucho. Hasta entonces.